2005 fue tremendo año para Star Wars. Más allá del episodio 3, tuvimos el volumen 2 de Clone Wars, muchos cómics, novelas, figuras y muchos videojuegos, ¿no? Tuvimos Battlefront 2, Lego Star Wars, Revenge of the Sith para PlayStation 2, que ojalá le hagan un remaster y lo saquen en PC, como hicieron con Bounty Hunter. Y un juego que me marcó bastante y podría decirse que fue el responsable de hacer que me gusten los clones, Republic Commando, un juegazo, un shooter en primera persona donde somos el líder de un escuadrón de clones comando. Por primera vez se vieron clones con tanta personalidad. Años más tarde, en la serie Clone Wars de 2008, se los humanizó mucho, pero antes de eso los clones eran más droides, ¿no? Sin emociones, sin personalidad. Solo algunos personajes tenían algún rasgo distintivo, así que era bastante llamativo ver estos personajes haciendo chistes, preocupándose uno por otros, cada uno expresando tanto y siendo tan únicos. Al año siguiente, en 2006, recibimos figuras de Republic Commando en The Saga Collection, y desde ese entonces he estado buscándolos. En algunas ocasiones logré comprar uno o dos, pero siempre estaban incompletos o en mal estado, les faltaba el arma, siempre tenían algo. Son realmente muy caros y difíciles de conseguir. Hace unos años salieron en Black Series, en 6 pulgadas, y bueno, los compré, son figuras muy lindas, y dije, bueno, ya está, logré conseguirlos. Sin embargo, en mi mente, si no lo tengo en escala 375, es como si no lo tuviera, ya que quiero poder ponerlos con el resto de mi ejército. Y bueno, se alinearon los planetas, recordé haberlos visto en la colección de alguien que me había vendido figuras hace mucho tiempo. Logré contactar con él, aún los tenía, y así conseguí este set de Republic Commando de Saga Collection, cerrado en caja nuevo. Llegó justo para mi cumple, hace unos meses, mucha emoción ya que son casi 20 años de buscar tener estos personajes. También mucha emoción ya que esto pertenece a las pocas cosas que aún me emocionan mucho. Hoy en día la franquicia no está en su mejor momento, pero esto pertenece a esa edad de oro donde se acaba de concluir la saga y estaba lleno de productos. Vamos a ver estas figuras, se ven muy bien, mucha pintura. La verdad que extraño el daño de batalla en las figuras, es algo que casi no se ve hoy en día. Este set incluye los 4 miembros del Escuadrón Delta: Fixer, el segundo al mando y especialista en tecnología; Boss, el líder; Scorch, el especialista en demoliciones; y Zev, el francotirador. También incluye 3 geonosianos, este que es bastante básico, que reutiliza un molde más viejo que es de 2002, y estos dos que utilizan el mismo molde, solo que uno de ellos es Sunfak, el comandante geonosiano que vemos en episodio 2, ya que la primera misión de los deltas es asesinarlo, y este otro que según la caja es un soldado genérico. Pero bueno, me alegro que hayan reutilizado este molde porque la verdad que es muy bueno. La cantidad de detalles, la pintura, incluso la articulación es muy buena. De hecho, me sorprendió. Cuando me llegó este set, estuve más tiempo jugando y posando a estas figuras que a los comandos. Pasa que nunca me habían llamado la atención los geonosianos. Jamás. Y ahora que los tengo estoy sorprendido. Son excelentes. Los clones comando se ven muy bien. Son figuras menos articuladas en la parte de las piernas. No tienen ni rodillas ni tobillos articulados. Años más tarde salió en Legacy un pack donde los actualizaron y les pusieron articulación ball joint en los tobillos y rodillas. Pero ese pack también es muy difícil de encontrar, así que no pasa nada. Yo con estos estoy más que satisfecho. Lo bueno de este molde es que las piernas vienen en esta pose que si jugaron Republic Commando saben que es la pose default en la que están siempre los comandos en el juego. Todas las figuras son bastante fieles. Lo de la articulación la verdad no me molesta mucho. Hoy en día todas las figuras son muy articuladas, pero en esta época no era algo fuera de lo común. Si tuviera que señalar algo negativo, y me gustaría que Zev viniera con el rifle francotirador, que los visores no tuvieran este borde negro. Los otros comandos que han salido no tienen ese borde en el visor y la verdad que se ven mucho mejor. Igual no es tan grave. Esto también, el casco de Fixer no es el correcto porque le falta este accesorio. Pero la verdad, de todas las cosas, lo único que realmente digo, qué lástima, es el rifle francotirador para Zev. Porque me parece algo que es muy importante del personaje, ¿no? Es su rol en el escuadrón. Y hubiera sido simpático recibir las bases que digan Republic Commando como las bases que recibimos en otras figuras de la Saga Collection.
También hace poco conseguí al Escuadrón Delta como minifiguras de Lego. No son originales, Lego nunca ha hecho estos personajes. Estos son productos de AliExpress que se merecen un video, la verdad. Hay muchos productos de este tipo, no oficiales, o sea, truchos, que son muy buenos. La verdad que son excelentes estas figuras, tienen muchos detalles, mucha pintura y son más robustos comparado con los otros clones, que bueno, justamente es algo que se le critica a las Black Series, que son muy flacos, y es cierto, se supone que los comandos son mucho más robustos. Vamos a comparar con otros moldes de clones. No todos los moldes son iguales, algunos son más altos, o sea, las proporciones han ido cambiando mucho a lo largo de los años y según el molde que veamos, algunos van a verse mejor o peor. Los comandos en realidad serían un poco más altos de lo que vemos acá. Hay que tener en cuenta que tienen esa pose con las piernas flexionadas y eso los hace un poco más bajos. Sí les recomiendo estas figuras, pero como son caras, quizá lo mejor es ir esperando a oportunidades, juntándolos a medida que aparecen a la venta, no de a pocos. Es posible, un amigo coleccionista los fue encontrando de a poco y completó el escuadrón hace unos días, así que no es algo imposible. Pero también otra opción es esperar a Hasbro. Tienen un cuerpo nuevo de Clone Commando totalmente articulado gracias a la figura de Hunter que salió en Vintage Collection, así que tengo fe que van a sacarlos en este molde en algún momento. Espero. Estaría muy bueno porque aún siendo flaco como el de Black Series, no deja de ser muy articulado y bueno, muy divertido justamente por eso. Me encantaría tenerlos de nuevo en este molde y no creo que reemplazaría estos de Saga Collection porque estas figuras no están hechas con un molde que fue hecho para otro personaje con proporciones más animadas, sino que estos fueron diseñados desde cero para ser el Delta Squad. Les cuento una historia rápidamente. Hace unos años lo conocí a Temuera Morrison y lo primero que le dije fue: me encantó tu actuación de voz en Republic Commando. Pasa que realmente siento que los videojuegos, los cómics y las novelas, todo lo que viene como acompañamiento de las películas, es lo que realmente más me impactó de chico y lo que me volvió coleccionista. Es más, creo que todo eso ha tenido un impacto más grande que las películas mismas. Todo lo que venía con el universo expandido es increíble. Hasta hoy en día sigo descubriendo material nuevo que no conocía, ya que es muy extenso. Ya haré un video mostrando toda la colección, más cerca de fin de año seguramente, aunque no sé si siga haciendo videos de Star Wars después de este 2025, ya que tienen más éxito mis videos de maquetas de aviones. Eso es todo por ahora. Les dejo un saludo, espero que hayan podido ir a ver Revenge of the Sith en el cine, estuvo tremendo. Y bueno, feliz May the 4th de 2025 a todos. Chau. Did I miss anything important? No. Did you get the data? Yeah, they searched me, but I hid the data pretty well. Where exactly?